Bienvenidos a una clase más del área de ciencias naturales a los estudiantes de segundo de secundaria. Hoy vamos a continuar con nuestro contenido, los seres vivos y sus niveles de organización. En esta ocasión entramos a la última parte de nuestro contenido, donde hablaremos de los dominios. Bien, vamos a ir hablando o vamos a dar un pequeño concepto de la palabra dominio en biología. En biología, el dominio es una categoría taxonómica que se utiliza en los sistemas de clasificación biológica. Es decir, en el planeta Tierra existe cantidad de seres vivos y organismos. Entonces, esto se clasifica en tres dominios, es decir, en tres grupos grandes. Estos tres grupos son la eucaria, el dominio de la bacteria y el dominio archaea. El dominio eucaria está conformado por todos los seres vivos. Los seres vivos son los que más abundan en el planeta Tierra. Estos seres vivos habitan en diversos ecosistemas. Habitan en agua caliente, también en agua fría. Los seres vivos que se encuentran en este dominio de la eucaria son la raíz de toda la vida. ¿A qué me refiero con eso? El dominio eucaria está compuesto por todos los seres vivos, grandes, pequeños, aves, mamíferos, peces, reptiles, de lo más grande a lo más pequeño. Incluso dice que está compuesto también por seres vivos que habitan en el agua caliente como en el agua fría, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de seres vivos, simplemente conocemos el ser humano, las plantas, los animales, simplemente eso, pero sin embargo no conocemos otros seres vivos que habitan en el planeta Tierra. El dominio de la bacteria, cuando hablamos de bacterias, estamos hablando podemos hablar para entender, de microbios que viven en lagos, océanos, salados, incluso vive en el ser humano, como esto del virus del COVID-19, el coronavirus. Entonces también se encuentra en el grupo de bacterias, ¿no? Nosotros conocemos pocas bacterias, pero sin embargo existen miles de bacterias, miles de microbios, podemos llamarlo, que nos causan enfermedades, pero también hay otros que nos cuidan la salud. Estas bacterias dice que poseen células procariotas, es decir, que no son completas sus células y está compuesto por dos reinos. Y el dominio archaea, en este dominio se encuentran plantas, animales y hongos que tienen las células eucariotas. En esta ocasión vamos a ir hablando más del dominio eucaria, es decir, vamos a ir hablando de todos los seres vivos que abundan en la Tierra. Bien, empezamos con el dominio eucaria. El dominio eucaria es el más importante de los tres dominios que hemos ido mencionando. ¿Por qué? Porque se encuentran cuatro reinos. Podemos corroborar también esto en el texto de aprendizaje, en la página 12. El dominio eucaria está compuesto por cuatro reinos: el reino animal, el reino protista, el reino vegetal o reino plantae y el reino fungi. En el reino animal se encuentran todos los organismos multicelulares. Los animales se clasifican en diferentes grupos. Podemos hablar de animales de mar, animales terrestres, animales aéreos, ¿no?
Entonces, el reino animal está compuesto por diferentes tipos de animales: animales terrestres, animales acuáticos y aéreos. El reino protista son organismos unicelulares, es decir, que tienen una sola célula. Se encuentran en, en los medios terrestres, también en los medios acuáticos. Estos microorganismos se alimentan por medio de cilios. ¿Qué son cilios? Son, son como unas colitas que tienen este tipo de microorganismos que van utilizando para alimentarse, ¿no? En su gran mayoría eh, son microorganismos que se encuentran en el agua. Hablamos del reino vegetal, o denominado también reino plantae. Como su nombre indica, en este reino se encuentran todas las plantas. Estas plantas son capaces de producir su propio alimento. No necesitan que el ser humano les alimente a las plantas, sino que ellos buscan su propio alimento. Se encuentran en la superficie terrestre, como también en el acuático. También podemos ver que se encuentran algunas plantas eh, son de vida aérea. Finalmente tenemos el reino fungi. Está formado por todos los hongos, generalmente pluricelulares. Son descomponedores de materia orgánica, es decir, que estos hongos son los que descomponen una materia. Un ejemplo claro, vamos a ir hablando de la leche. ¿Ya? La leche se convierte en yogur porque en la leche existen unos hongos que lo va fermentando, ¿no? Y va transformando la leche en yogur, ¿no? Entonces, estos hongos son comestibles, incluso nos ayudan a mantener un sistema digestivo limpio. Por ejemplo, los hongos de la leche o del yogur, ¿no? Entonces, el reino fungi está formado por variedad de hongos. Estos hongos podemos encontrar en los bosques, en los océanos, en los lagos, en el suelo, y también se puede producir el hongo en un determinado alimento. Vamos a ir hablando un poquito del dominio Archaea. Este dominio o estos organismos son los más antiguos de la Tierra. Por ejemplo, estamos hablando de los volcanes, el mar muerto, lugares fríos como los glaciales. Son, son microbios que les gusta la sal, también les gusta el calor. Podemos encontrar dentro del agua. No vamos a hablar en este tema más del dominio Archaea, simplemente como referencia. Finalmente vamos a hablar también un poquito del dominio bacteria. Las bacterias, como hemos mencionado, se encuentran en diferentes lugares, hasta en el aire, ¿no? Y en esta ocasión estamos sufriendo bastante con la bacteria del COVID o el coronavirus que todos conocemos, que prácticamente ha paralizado a todo el mundo, ¿no? Entonces, eh, un poquito hay que hablar de la bacteria. Ustedes conocen por demás los cuidados que hay que tener, ¿no? Sus características del COVID también hemos visto cómo cómo nos produce, qué síntomas nos produce, cómo podemos eliminar la bacteria de nuestro cuerpo y lo demás, no simplemente como una referencia. Una vez terminando ya esta diapositiva o esta explicación acerca de los
Tú debes realizar las actividades que se encuentran en el texto de aprendizaje de ciencias naturales. Tenemos la primera actividad en la página 13, donde debemos colocar, tenemos en un lado que dice reinos de la naturaleza y posteriormente tenemos unas flechas que indican los 5 reinos. Entonces, ahora que hemos ido viendo, por ejemplo, van a ir investigando qué es el reino monera y tienen que ir poniendo el mismo número, cuál de los gráficos hace referencia al reino monera, al reino protista, al reino fungi, al reino plantae y al reino animal. Posterior a esa actividad tenemos en la página 14, debemos realizar una lectura y responder las dos cuestionantes que está debajo. En la página 15 tenemos que ir realizando 2 cuestionarios. Cada cuestionario debe tener su propio pensamiento de ustedes. Luego debemos realizar algunos dibujos. En el dominio Eucaria vamos a ir dibujando algunos seres vivos. En el dominio Bacteria vamos a dibujar en esta parte la bacteria que ha producido el coronavirus. Y en el dominio Archaea vamos a ir buscando algunos dibujos también. Puede ser pegar lámina, pueden utilizar lámina, pueden hacer un dibujo, ya depende de la creatividad de cada uno de ustedes. Finalmente, en la página 16, simplemente en el cuadro que está vamos a ir vamos a ir dibujando los síntomas del coronavirus. Dibujamos los síntomas o la prevención, cómo podemos prevenir el coronavirus. Y por último tenemos un vocabulario de 5 palabras. Esos son el trabajo que hay que realizar y con eso terminamos lo que es el primer contenido de ciencias naturales.